Hola, hola, corazones. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 3 de Corazón. Hoy traemos una historia real, dura y profundamente humana. La carta que vamos a escuchar y comentar ha sido editada. Se han cambiado nombres, situaciones y detalles para proteger la privacidad de las personas involucradas, especialmente la de los niños. El episodio de hoy se titula Me enamoré de mi jefe. Y no es una historia romántica. Es una historia de silencios largos, de vacíos emocionales y de decisiones que dejan marcas. Y como siempre, no estoy sola. Hoy me acompañan dos mujeres con miradas muy distintas y eso es lo que hace que esta mesa funcione. Ivana, la más realista del grupo, la que baja las historias a tierra y suele ponerle palabras simples a emociones complejas. ¡Oh, wow! Hola a todos. Y también está Eva, nuestra antirromántica declarada, la que incomoda, cuestiona y nos obliga a no justificarlo todo. Así es, mi superpoder es detectar el vivieron felices y desactivarlo. Antes de empezar con nuestra reflexión, queremos que ustedes escuchen la carta completa. Les pedimos que la escuchen con el corazón abierto, sin juzgar. Porque detrás de cada historia hay una persona herida. Ahora sí, los dejamos con la carta. Mi nombre es Alejandra. Trabajo como secretaria de gerencia en una multinacional norteamericana. Desde niña soñaba con cuentos de hadas, con príncipes y princesas. Siempre me imaginé casándome de blanco, por la iglesia y formando una familia grande y unida. Quise ser aviadora comercial, pero la muerte de mi madre cambió mi destino para siempre. La vida se volvió dura demasiado pronto. Tuve que ayudar a mi padre a criar a mis 5 hermanos y, sin darme cuenta, mis sueños quedaron en pausa. El tiempo se convirtió en un lujo que no tenía y debía dividirlo entre el trabajo, la casa y la familia. Por eso elegí estudiar una carrera técnica, dejando de lado aquello que realmente deseaba. Desde muy joven, mi vida fue una lucha constante por salir adelante. Conocí a Piero en una fiesta familiar. Era sobrino de mi madrina y nos conocíamos desde niños. Empezamos a hablar, a recordar el pasado y poco a poco nos volvimos inseparables. Nos hicimos novios a los 17 años y al principio éramos más amigos que pareja. Compartíamos algo profundo. Los dos habíamos perdido a nuestras madres siendo muy jóvenes. A los 24 decidimos casarnos. No fue tanto por romanticismo, sino por la necesidad de acompañarnos y no sentirnos solos. Con los años formamos un hogar. Llegaron los hijos y alcanzamos cierta estabilidad, pero la vida se volvió rutinaria, con los mismos días repitiéndose sin emoción. Nos acostumbramos a vivir juntos, más que a disfrutarnos. Llegaron las fiestas navideñas y como cada año asistí a la cena de mi empresa. Me arreglé, me maquillé y salí dispuesta a pasar un buen rato. Esa noche celebrábamos la llegada de nuevas incorporaciones, ya que mi antiguo jefe había ascendido. Entre risas y brindis, una voz interrumpió preguntando por el equipo de ingenieros. Era Julio. Sin saberlo en ese momento, ese hombre cambiaría mi vida y pondría en riesgo todo lo que había construido. Con el inicio del nuevo año, comencé a trabajar directamente con él. Cruzábamos miradas y silencios que decían más que las palabras. Sin darme cuenta, empecé a soñar con Julio y a sentir esas cosquillas que solo aparecen cuando uno vuelve a enamorarse. Julio se mostraba distante conmigo. Siempre me trataba de usted y me llamaba señora, recordándome que yo tenía una familia y un esposo que, al menos en apariencia, me amaba. Aún así, con el paso del tiempo, empecé a notar que en casa las cosas cambiaban. Piero se volvió amargado, intolerante y sin paciencia con nuestros hijos, y las discusiones comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Comencé a llegar tarde al trabajo y a encerrarme en el baño a llorar.
Ya no era la secretaria impecable de siempre, y mis compañeros lo notaron. Julio también. Un día, mientras trabajábamos juntos en una presentación importante, la chispa se encendió. Yo buscaba escapar, sentirme viva y darle sentido a una vida que, en ese momento, sentía completamente vacía. Julio se sentía atraído por mí. Le gustaba que yo fuera mayor y pensaba que conmigo descubriría experiencias nuevas. A mí me atraía porque sentía que recuperaba la juventud que nunca pude vivir. Desde entonces, ir al trabajo se convirtió en mi esperanza diaria. Me vestía y me maquillaba como una adolescente enamorada, esperando cada encuentro con ilusión. Desayunábamos juntos, almorzábamos juntos y muchas tardes nos marchábamos juntos. Pero en casa, la realidad era otra. Piero pasaba cada vez menos tiempo con los niños y las discusiones aumentaban. Los gritos se volvieron normales y el ambiente se volvió pesado. Yo intentaba mantener la calma, pero cada día me sentía más atrapada y sin fuerzas para seguir fingiendo. Mis hijos notaron el cambio. Yo estaba más cariñosa y presente emocionalmente, mientras su padre gritaba y perdía el control. Un día, incluso empujó a uno de ellos mientras jugaban. Ese momento fue el punto de quiebre. Sentí miedo, pero también entendí que no podía seguir viviendo así, ni permitir que mis hijos crecieran en medio de tanta tensión. Con el corazón en la mano, le pedí el divorcio. Piero reaccionó con furia y, delante de todos, me gritó que jamás me lo daría y que no me dejaría rehacer mi vida. Negó tener otra relación y lanzó la amenaza más cruel que podía hacerme. Me dijo que, si lo abandonaba, tendría que dejar a mis hijos y no volvería a verlos nunca más. Julio me apoyaba, pero decidió alejarse. No quería ser cómplice del sufrimiento de unos niños y prefirió perderme antes que destruir una familia. Poco después dejó la empresa y nadie volvió a saber de él. Desde entonces, vivo sumida en una profunda tristeza. No encuentro sentido a mi vida y hoy solo busco consejo, comprensión y un desahogo sincero. Acabamos de escuchar una historia muy fuerte. Y ahora sí, vamos a reflexionarla juntas. Cuando leí esta carta, no pensé qué error cometió esta mujer. Pensé algo mucho más triste, que sola estaba. Yo también pensé eso. No vi una mujer enamorada, vi una mujer agotada. Una mujer que vive sosteniendo demasiado. Yo lo veo distinto. Veo soledad. Sí, pero también veo una cadena de decisiones que se fueron postergando. Paro acá un segundo, porque ya aparecen dos miradas claras. Ivana pone el foco en el cansancio, Eva en la responsabilidad. Y las dos cosas conviven. Alejandra es una mujer que aprendió a sobrevivir muy temprano. Cargó responsabilidades que no le correspondían. Postergó sueños y se acostumbró a callarse. Y cuando alguien vive así durante años, cualquier gesto de atención puede sentirse como amor. Claro, porque cuando nadie te mira, el primero que te registra parece Salvador. Pero Wamba, ahí también hay una trampa, porque no todo silencio es inocente. A veces callarse es evitar enfrentarse. Esto es importante. No todo silencio significa lo mismo. Hay silencios que protegen y silencios que enferman. Antes de seguir, queremos sumar una mirada que todavía no estaba en la mesa. La visión masculina. Porque esta historia no solo habla de Alejandra, también habla de los hombres que aparecen, del deseo, del límite y de la responsabilidad. Para eso invitamos a Santiago. Santiago, gracias por estar. Gracias a ustedes. Es incómodo, pero necesario. A veces usamos la palabra soledad para explicar todo, y la soledad explica, pero no absuelve. Pero Santiago, ¿no crees que cuando alguien está tan vacía, pierde un poco de capacidad de elegir también? Lo entiendo, pero cuando eres adulto, sobre todo cuando hay hijos, la herida explica, pero no justifica todo. Ahí coincido con Santiago.
Y ahí aparece el conflicto real, entender sin justificar. Hay una frase que me partió el alma. Se acostumbraron a vivir más que a disfrutarse. La rutina anestesia. No le dé golpe, pero apaga todo. Y muchas parejas siguen juntas por miedo, no por amor. No es solo costumbre ni rutina, es el miedo a soltar lo conocido. Desde lo masculino, muchas veces el miedo se tapa con silencio. No se habla, no se enfrenta, se deja pasar. Y ese silencio también comunica. Para mí, el verdadero punto de quiebre no es el jefe, es la violencia, gritos, maltrato emocional y un empujón a un hijo. Ahí algo se rompe de verdad. Eso ya no es una crisis de pareja, es un hogar que dejó de ser seguro. Y ahí ya no se decide por uno solo. Se tiene que pensar en que lo primero son los niños. Ellos no eligen, tú eres el quien elige. Como hombre quiero ser claro. Cuando hay violencia hacia un hijo, ya no hay grises. Ahí no importa lo que sientes, importa lo que haces. Gracias por decirlo así. Creo que Alejandra no se enamoró de su jefe, se enamoró de la versión de ella misma, que volvía a existir cuando estaba con él. Se sentía viva otra vez. Pero sentirse viva no alcanza. A veces no es amor, es alivio. Y el alivio no siempre construye. Alejandra hoy no necesita un romance, necesita ayuda psicológica, emocional, real. Y hacerse cargo sin castigarse. A veces amar es hacerse a un lado. Gracias por acompañarnos en este episodio Me enamoré de mi jefe, porque nosotras somos 3 de corazón. Y antes de despedirnos, queremos decirles algo. Sabemos que muchas personas se quedaron pensando qué fue la historia de Caballero. Y sí, lo sabemos. Nos los han preguntado mucho. Por eso, muy pronto vamos a volver con un programa especial, dedicado únicamente a esa historia, para hablarla con más tiempo, más profundidad y con el respeto que merece. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por sentirse parte, porque nosotras somos 3 de corazón. Y si tienen algo que quieran contarnos, pueden escribirnos a 3decorazonespodcast@gmail.com. Nosotras los leemos, los escuchamos y sobre todo los entendemos.